Hola, como director de Revista Derecho me da mucho gusto darles la bienvenida a esta entrevista que hemos realizado al profesor Daniel González Lagier, doctor en Derecho y profesor de la Cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante. Así que espero que la disfruten y sean todos bienvenidos. Daniel, buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos Buenas aquí tardes. en tu casa, en la Universidad de Alicante, donde surge tanto trabajo tan importante para todos nosotros los abogados latinoamericanos. Gracias también por aceptar la invitación de Silex Formación y de la revista Derecho, Debates y Personas. Quisiera iniciar preguntándote por algo que de pronto te pone un poquito incómodo, pero es importante para nosotros como seguidores de ustedes. Queremos conocer quién es Daniel González Lagier, la persona detrás de la obra. ¿Cómo te interesaste por el mundo del derecho? ¿Dónde creciste? Un poco sobre tu vida. Bueno, buenas tardes primero. Gracias por el interés que mostráis, por el trabajo que hemos ido haciendo, ¿no? Que vamos haciendo. ¿Quién es Daniel González Lagier? Un profesor. Diría que la idea de ser un profesor es la que mejor me define. Un profesor de filosofía del derecho. Y filosofía del derecho une dos cosas, filosofía por un lado y derecho por otro. Yo estudié en realidad Derecho un poco más por impulso familiar. Mi padre era abogado, mi abuelo había estudiado Derecho. Cuando se planteó que podía estudiar, no había estudios de filosofía aquí en Alicante, con lo cual si hubiera tenido que estudiar filosofía, que era lo que realmente me atraía, hubiera tenido que ir a una universidad fuera. Todo eso hizo que entrara en los estudios de Derecho aquí en la Universidad de Alicante. Pero en realidad a mí me gustaba mucho la filosofía, siempre me había atraído mucho más la filosofía. Por eso, al coincidir con el profesor Manuel Atienza, cuando yo estaba en primero de Derecho, él acababa de llegar a la Facultad de Alicante, vi que los estudios de lo que en aquel momento se llamaba Introducción al Derecho, ahora Teoría del Derecho o Filosofía del Derecho, eran los que dentro del mundo del derecho más me interesaban. Luego, poco a poco, algunas cuestiones jurídicas como el derecho penal me interesaron mucho, pero fundamentalmente me atrae mucho más, y creo que eso se nota en las cosas que escribo, la filosofía que la parte especial del derecho, que el derecho penal, derecho civil, derecho mercantil, instituciones concretas, ¿no? Me gusta más la cuestión teórica. Daniel, ¿y en qué ámbito del derecho ejercían la profesión tu padre y tu abuelo? Mi padre era interventor en el Ayuntamiento de Benidorm. Entonces era un ayuntamiento complicado porque había tenido un auge turístico enorme y había muchos problemas de carácter económico, de contabilidad, que era a lo que él se dedicaba. O sea que él, digamos, que era especialista en el ámbito de la administración, mi abuelo también. Bueno, nos contabas que básicamente desde el principio de tu carrera conociste a Manuel Atienza. ¿Qué impacto generó en tu vida conocerlo? Bueno, seguramente no hubiera acabado los estudios de Derecho si no le hubiera conocido a lo largo del primer curso que yo hacía. El resto de profesores y de asignaturas me parecían claramente estériles, no me interesaban. Allí con él, en cambio, encontré que había ciertos desafíos intelectuales importantes a los que el derecho planteaba y a los que había que responder, y eso hizo que decidiera que, a pesar de que el derecho no era mi primera preferencia, valía la pena mantenerme cerca de Manuel Atienza y del grupo que él había construido y dedicarme a la filosofía del derecho. Y así fue. Una vez que terminé la carrera, el grado en Derecho, pude pedir una beca de investigación que Manuel Atienza avaló y conseguir que él me dirigiera la tesis doctoral. ¿Cómo fue tu época doctoral? ¿A qué obstáculos te enfrentaste? Hay muchas personas en este momento haciendo el doctorado que quieren saber cómo sacar la cabeza del agua. El principal obstáculo era compaginar las clases, las primeras clases que uno da, donde tiene que estudiar para dar las clases, con la investigación doctoral. Entonces, hay un primer año en el que uno está en realidad más enfocado a las clases que a la investigación y avanza muy poco en la tesis. Pero después, en este departamento funcionamos de manera que la dirección de tesis, aunque la llevaba en aquel momento Manuel Atienza, era un poco colectiva. Todos los avances de la tesis los iba consultando y los iba
proponiendo para su lectura en el seminario que tenemos semanalmente aquí en el área de filosofía del derecho, y entonces un poco con la ayuda de todos eso iba saliendo. Al principio de una manera muy desconcertada por mi parte. Yo hice la tesis sobre un autor, sobre George Henry von Wright, que era el impulsor de la lógica en el derecho, la lógica deóntica. Y mi interés inicial por él fue por las cuestiones de lógica, por ver cómo era aplicable la lógica al derecho. Pero muy pronto me di cuenta que la aplicación de la lógica al derecho no era tan prometedora como parecía, y me interesaron otros temas de este autor, como el concepto de acción, el concepto de norma, etc. Pero todo eso fue algo que hemos ido construyendo, que he ido construyendo gracias a la ayuda del resto de compañeros y en diálogo con él. Entonces entiendo que si uno no tiene esa ayuda de ese equipo alrededor que le ayudan a avanzar en la tesis doctoral, las cosas pueden ser mucho más difíciles, pero yo fui afortunado en eso. Bueno, más adelante te molestaré para que precisemos algunos conceptos, pero quisiera que nos contaras en qué momento empieza tu interés por el estudio del razonamiento probatorio, de la prueba, de la quaestio facti. Bueno, ahí este tipo de historias siempre se pueden contar desde varias perspectivas. Desde una perspectiva podría decir que al haber estudiado el concepto de acción, el concepto de omisión, el concepto de causalidad en este autor, en von Wright, vi que ahí eso me abría la puerta a un enfoque volcado hacia la prueba. Mi idea de fondo siempre ha sido que la teoría de la prueba, aparte de que hay un conjunto de cuestiones generales, tiene que atender también a las peculiaridades de los distintos tipos de hecho. El concepto de acción, el concepto de causalidad, el concepto de omisión es importante para volcarlo luego a qué hay que probar para haber probado una acción, qué hay que probar para decir que la relación causal está ya probada, etc. La idea de fondo creo que la resume muy bien una frase de un gran filósofo, de Jesús Mosterini, dice: ¿qué verdades hay? Depende de qué conceptos usamos. Así que, por un lado, la tesis impulsó ese conjunto de estudios hacia la teoría de la prueba. Por otro lado, una cuestión más personal y más accidental, y es que mi mujer es profesora de Derecho Procesal, aquí también en Alicante, y cuando la conocí, ella estaba escribiendo un libro sobre carga de la prueba y luego un libro sobre presunción de inocencia, su tesis doctoral, y en las discusiones con ella me di cuenta que eso tenía mucho que ver con la epistemología, y la epistemología es una rama de la filosofía que me interesaba. Entonces eso contribuyó también a afianzar mi interés por la teoría de la prueba. Bueno, los que conocemos a Mercedes nos imaginamos la tremenda influencia que pudo haber tenido en tus estudios sobre la prueba, pero ¿cuál crees tú que fue esa influencia? ¿Cómo la percibiste? Bueno, alguna vez he dicho, medio en broma, pero no tan en broma, que como yo no jugaba al fútbol, no era guapo, etcétera, etcétera, si quería impresionarla de alguna manera tenía que ser entrando en el tema que a ella le interesaba, que era la teoría de la prueba, así que influyó muchísimo, pero de una manera no tanto académica como accidental, ¿no? Si te refieres a qué tipo de influencia más profunda de su trabajo en teoría de la prueba se puede apreciar en el mío, creo que el no perder de vista que todo tiene que ser volcado a la práctica, porque ella además como magistrada siempre tiene en mente la práctica y que la teoría que ha de hacerse tiene que tener en cuenta la práctica, pero también le critica la práctica la desconexión con la teoría muchas veces. Entonces ese equilibrio es algo que tengo yo muy en cuenta, que quiero tener muy en cuenta y que he aprendido de ella. Exactamente eso tenía en mente. ¿Por qué eres uno de los teóricos más importantes con tanto interés en los efectos prácticos de las teorías que trabajas? Bueno, ahí te he dado una clave, y la otra clave es que eso es algo en lo que interviene, en lo que incide mucho también Manuel Atienza. Los temas que uno debe escoger a la hora de hacer filosofía del derecho tienen que ser temas que, directa o indirectamente, pero preferentemente de una manera directa, tienen que tener trascendencia en la práctica. Hay muchos temas que a mí no me han interesado, por ejemplo, la discusión sobre qué tipo de entidad es una norma, o qué tipo de entidad es una razón para la acción, o incluso la discusión entre positivismo jurídico y justnaturalismo. Me han interesado menos porque le he visto menos repercusión práctica. Entonces, siempre ha sido una idea que
por distintas vías me ha llegado y que he pretendido mantener. Revista Derecho. Lee, disfruta, comparte.